por ahí está Carlos. Bueno, Hola, sí, hola, muy buenos días. ok, Rosa, ahora te disculpa, escucho. ¿podrías darnos por favor permiso a Alexis y a mí para compartir pantalla? Ay, claro que sí, permíteme. Excelente, ponernos ahí como co-host. Bueno, Carlos y yo tenemos una academia de coaching acá en los Estados Unidos, ya tenemos 7 años con esta academia, IACPNL, nos consiguen como iacpnl.com y ahí pueden ver de qué se trata. Tenemos ya más de 10 años trabajando en este mundo del coaching ejecutivo, empresarial, coaching de vida y programación neurolingüística. Y justamente desde poco antes de la pandemia, habíamos desarrollado un proyecto interesantísimo sobre trabajo con redes de mercadeo, lo que tiene que ver con Neuro Network Marketing. Es un proyecto muy bonito que se lo hemos presentado también a Rosa y estamos buscando el mecanismo para apoyarlos a ustedes a crecer más, a tener más herramientas para llegar a más personas. Hoy vamos a hablarles de qué se trata esto, de qué va esto de las neuroventas, de las neurox que tanto se mencionan por allí y cómo les pueden ayudar muchísimo a prospectar más y a vender, aunque no se trata de vender, pero cómo pueden lograr más y mejores resultados. Va a comenzar entonces Carlos. Carlos es ingeniero de profesión, ingeniero mecánico, es Master Coach, Master Programación Neurolingüística y bueno, conocedor de todo este tema de las neurociencias. Lo voy a dejar con Carlos para que inicie y yo les continúo al rato. Gracias, Alexis. Me gustaría comenzar hoy compartiendo con todos ustedes una pequeña historia de algo que me sucedió en el año 2012. En el año 2012 yo recibo una invitación para ofertar mi propuesta de servicios como coach, como facilitador, como consultor a una de las empresas de seguros más importantes de Venezuela, que es mi país. Bueno, me contentó mucho, hice mi propuesta, me contentó más aún cuando me aceptaron y me dieron la fecha para la primera capacitación que debía hacer. Y bueno, como conferencista, como formador, siempre he estado acostumbrado a que cuando Pedro, un cliente me si no le contrata... contesto, le voy a empezar a hablar a mamá. Sí, como consultor, como facilitador, siempre he estado acostumbrado a que cuando un cliente me contrata, tiene una sala bien hermosa, por cierto, bien cómoda, bien cálida, con una buena pantalla, con el video BIM para proyectar las presentaciones, con refrigerios para los participantes, en un hotel muy bonito, o en las instalaciones del cliente donde tienen una sala acondicionada para tal fin. Lo cierto es que el día de mi primera capacitación con ese cliente, yo llego al lugar donde me habían citado y lo primero que veo es que habían acumulado todas las sillas en un espacio muy pequeño para yo poder facilitarle la capacitación a 20 personas. Veo aquella situación, comienzo a sentir mucha incomodidad. De hecho, veo la pared donde tenían pensado que yo proyectara las diapositivas, ni siquiera era de color blanco y no era lisa, es decir, era rugosa. Y todo esto estaba ubicado al lado de la ventana que daba con la calle, donde la gente pasaba constantemente caminando y entraba toda la luz solar. Mi reacción inmediata fue la de pensar en hablar con el gerente y decirle, mira, en estas condiciones yo no puedo dictar esta conferencia. Yo tengo dinámicas donde necesito que la gente tenga espacio para moverse, para conversar, para hacer grupos pequeños, para que escriban cosas. Necesito proyectar mi presentación en un lugar adecuado y esa pared no sirve. El vidrio que tenemos acá que da con la calle va a ser una distracción constante porque va a estar gente pasando continuamente y además la luz del sol va a hacer que parezcamos unos pollitos asados ahí mientras estamos haciendo la presentación. Entonces, cuando yo di el primer paso dentro de las instalaciones, esa fue mi sensación, esa fue la historia que yo me pinté se desarrolló en mi cabeza. Ahora, afortunadamente, yo conozco desde hace mucho tiempo las cosas de las que vamos a hablarles Alexis y yo el día de hoy. Porque si yo hubiese reaccionado como esa novela, como esa telenovela que me pinté en mi cabeza, yo hubiese perdido uno de los clientes más importantes que he tenido en mi vida. Por 5 años ese cliente me dio para vivir tranquilamente. Escuchen bien, por 5 años
El pago que yo recibía de ese cliente me dio para vivir tranquilo, dando una capacitación al mes, paseando por toda Venezuela. Es decir, yo daba una conferencia de unas 2 o 3 horas, una vez al mes, en diferentes estados del país, y con eso yo podía vivir tranquilo. Obviamente hacía más cosas, pero aquí lo que quiero resaltar es que vean la magnitud de lo que yo estaba a punto de perder por no saber lo que ustedes van a aprender el día de hoy. Como lo decía Alexis, mi nombre es Carlos Figuera, soy ingeniero mecánico. Sin embargo, desde mis inicios profesionales me he dedicado a dirigir equipos en construcción, en mantenimientos, en paradas de plantas industriales muy grandes en el suroriente venezolano. Y gracias a esa interacción continua que tenía con las personas, me vi en la necesidad de desarrollar eso que se llama habilidades blandas. Eso de lo que usualmente no nos preocupamos, la habilidad de poder influir en las personas para ayudarlas a obtener el máximo desempeño para ellas y para el equipo al que pertenecen. Y el día de hoy justamente quiero hablarles de algo muy asociado a lo que estaba hablando Rosa al principio. Rosa hablaba de que el mundo cambia, los trabajos cambian, las personas cambian, pero las personas cambian con mucha dificultad. A pesar de que todo en nuestro entorno cambia, a las personas no les gusta cambiar. Las personas quieren hacer las cosas siempre como las han venido haciendo hasta este momento. Ahora, los expertos en management por muchos años le asignaban esta resistencia de las personas a cambiar a un tema conductual. No, es que fulanito es mala conducta. Es que, pues no, Juanita lo que le gusta es estar en su zona de confort. Y entonces, en este tono de que no somos proactivos o que simplemente no queremos salir de nuestra zona de confort, pues nos han hecho creer que, oye, que somos anormales cuando nos resistimos a las cosas nuevas que se presentan ante nosotros. Perdón. Y resulta que esta gente que ha pensado de esa manera hasta el día de hoy ha estado totalmente equivocada. En la década de los 90, y voy a compartir por acá con ustedes la presentación que tenemos el día de hoy, en la década de los 90, que por cierto fue llamada la década del cerebro, comenzó a suceder algo interesantísimo. Gracias a todos los avances que hubo en el área médica, de resonancias magnéticas, de tomografía, es decir, todas aquellas tecnologías médicas que permitían a los neurocientíficos ver nuestro cerebro en funcionamiento y qué era lo que sucedía con nuestro cerebro cuando era sometido a diversos estímulos, le comenzó a dar a esta comunidad científica un conocimiento enorme en torno al órgano que hasta el día de hoy es el órgano más enigmático que tenemos en nuestro cuerpo, el cerebro. Y por eso, dado la cantidad de descubrimientos que se hicieron, la década de los 90 fue declarada la década del cerebro. Y eso que nos han vendido los expertos del management como, oye, que somos reactivos o poco proactivos o que no queremos salir de nuestra zona de confort, pues resulta que no es así. Resulta que los seres humanos nos resistimos al cambio de forma natural, de forma biológica, de forma instintiva. Entonces es algo que experimentamos todos los seres humanos. Cuando hay algo nuevo ante nosotros, cuando hay algo que amenaza lo que ha sido nuestro piso, lo que nos ha hecho estables las cosas hasta el día de hoy, naturalmente se desencadenan principalmente dos mecanismos en nuestro cerebro que son los que quiero presentarles el día de hoy. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan a partir de ahora qué es lo que experimenta en su cuerpo cuando van a hacer una prospección, cuando van a querer ofrecerles los productos o la membresía de Atomy a alguien. ¿Qué es lo que los hace preferir quedarse en casa o haciendo otra cosa distinta en lugar de hacer esto nuevo que hay ante ustedes? La primera razón científica por la cual nosotros los seres humanos resistimos al cambio tiene que ver con esas dos estructuras cerebrales que ven en pantalla. Y quiero compartírselas por acá de mejor manera.
La primera tiene que ver con la corteza prefrontal. Nuestro cerebro realmente tenemos tres cerebros. Tenemos una primera capa de nuestro cerebro, que es la parte reptil, es la parte más primitiva y más antigua de nuestro cerebro. Allí, en esa parte de nuestro cerebro, reside todo lo que tiene que ver con el instinto, con la supervivencia. Luego, con millones de años de evolución, en el cerebro humano surgió otra capa que envuelve a la anterior, y esa es conocida como el cerebro límbico. Allí reside todo lo que tiene que ver con las emociones. Y tras otros millones de años de evolución, surgió otra capa sobre el cerebro humano, conocida como la corteza prefrontal, que es lo que nos da nuestra capacidad innata analítica de toma de decisiones, de desarrollar cosas con nuestro cerebro. Eso sucede gracias al neocórtex, es lo que es la parte pensante y razonante de nuestro cerebro. Ahora, la primera razón científica de la resistencia al cambio tiene que ver primero con una zona de este neocórtex que es la corteza prefrontal, esa zona que ustedes ven allí pintadita en rojo y que se encuentra por acá, hacia nuestra frente. Todo eso es la corteza prefrontal y se encarga de justamente todas esas tareas que requieren de nuestro análisis, que requieren de nuestra conciencia, de nuestro juicio experto, que analicemos opciones y alternativas, que traiga de otras partes de nuestro cerebro todo el conocimiento que hemos acumulado por muchos tiempos. Y tiene una característica particular, que esa zona del cerebro, para poder funcionar, consume muchísima energía. Bien, ahora, yo quiero que ustedes piensen por un momento qué es lo que sucede. Deténganse en un momento a pensar acá, qué es lo que sucede con ustedes cuando están en una situación difícil, cuando están en una situación en la que tienen que pensar y no saben por dónde entrarle a ese tema. Me gustaría que abran sus cámaras para verlos y que me levante la mano aquellas personas que cuando están ante una situación muy difícil o ante una situación que no entienden, hacen esto. Se llevan la mano a la frente acá como que, Dios mío, ¿qué hago? ¿Quién ha hecho eso? Levanten la mano, por favor. Por allí veo algunos. Oh, ¿qué he hecho? No entiendo por dónde le entro. Entonces, eso, fíjense cómo instintivamente, sin quererlo, estamos intentando como que si le damos un golpecito al televisor cuando no se está viendo bien, como intentando destrabar la zona del cerebro que nos va a ayudar a salir adelante en esa situación complicada. Ese es el neocórtex. Y la otra estructura que se las mostraba por acá es los ganglios basales. Me gustaría mostrárselos acá también para que los vean y entiendan en qué parte de nuestro cerebro se encuentran. Los ganglios basales, tenemos un ganglio basal en cada hemisferio cerebral y esos están más hacia la parte trasera de nuestro cerebro, muy cerca de lo que se conoce como la nuca, el cuello, por allí. Y todo lo que nosotros hacemos sin pensar, todo aquello que nosotros hacemos en automático, tiene que ver con esa estructura, con los ganglios basales. Pensemos, cuando nosotros respiramos, nosotros no tenemos que pensar que tenemos que respirar, simplemente lo hacemos en automático. Y fíjense cómo esos ganglios basales están justamente en la parte reptil de nuestro cerebro. Tiene que ver con el instinto de supervivencia, con los hábitos, con las cosas que día a día hacemos por mucho tiempo y que ya las hacemos de manera muy fácil. Cuando estamos conduciendo un vehículo, al principio, cuando estamos aprendiendo, estamos utilizando toda nuestra memoria de trabajo, la parte de la corteza prefrontal. Cuando nos volvemos expertos manejando, ya eso es una función que se va a los ganglios basales. Y entonces yo quisiera que recuerden lo que sucedía los primeros días que estaban aprendiendo a manejar. Yo recuerdo, yo comencé y aprendí a manejar un auto manual. Y cuando yo logré hacer
solo mi primer trayecto entré donde yo vivía, la ciudad de Ejido, hacia el centro de Mérida, en Venezuela, un trayecto como de 30 minutos. Yo llegué al lugar donde iba, pero como que si yo hubiese ido corriendo. Era como que si yo hubiese corrido un maratón para llegar al sitio donde iba. Me dolían los músculos, estaba agotado, había hasta sudado, y Mérida es una ciudad fría que está al lado de la cordillera de los Andes. Eso tiene que ver justamente con la magnitud del consumo energético de la memoria de trabajo para hacer esa actividad que para mí era nueva en ese momento. Ahora, hoy en día yo manejo y pues nos damos el tupé inclusive cuando estamos manejando de hablar por teléfono, de ver videos por YouTube, de conversar con mucha gente. Es algo que ya hemos hecho tantas veces que se ha convertido en un hábito en nosotros. Ya no nos cansamos por hacer trayectos cortos manejando. Entonces, ¿qué sucedió en aquella ocasión cuando yo llegué a esa empresa donde iba a dictar mi capacitación? Yo llegué, yo tenía ya un plan elaborado para dictar mi conferencia. Cuando veo que todo iba en contra de ese plan, mi cerebro como que me pone en una diatriba, es decir, oye, Carlos, tú tienes muchos años dictando capacitaciones, para ti esto es un hábito, a pesar de que todavía sientes cierto temor cuando te paras ante el público a conversar, para ti eso es algo que tú manejas con tus ganglios basales, es decir, es algo que ya has hecho mucho. Pero ante este escenario nuevo, en el que el plan que yo tenía ya no resultaba, las dinámicas que yo había hecho, no iba a poder hacerlas en ese lugar, tenía que comenzar durante la capacitación, buscar maneras nuevas de hacer lo que ya tenía pensado. Entonces allí mi cerebro iba a requerir del funcionamiento de la memoria de trabajo. Y recuerden que han pasado muchísimos años desde que éramos seres que vivíamos en las cavernas. Pero a pesar de que han pasado muchísimos años, nuestro cerebro hoy en día cumple, además de algunas funciones nuevas, cumple las mismas funciones que tenía en la era de las cavernas. ¿Y cuáles eran las funciones en la era de las cavernas? Decir, mira, es difícil conseguir alimentos, es difícil conseguir energía, entonces ahorra toda la energía que puedas. Haz la menor cantidad de cosas nuevas posible. Enfréntate lo menor posible a riesgos y peligros que hagan que tengas que utilizar mucha energía basal de tu cuerpo. Y entonces allí, pues naturalmente hemos estado dominados. Los dueños de la fiesta en nuestra vida son los ganglios basales, que se encargan, como les he venido diciendo, de los hábitos, de las rutinas, consumen muy poca energía y además, como si fuese poco, funcionan sin permiso consciente. Y la memoria de trabajo, pues, consume muchísima energía, requiere de nuestra conciencia, de nuestro autocontrol y además tiene capacidad limitada. Entonces, cuando estamos ante una situación determinada, es como que si nuestro cerebro pusiese en la balanza estas dos cosas. Ok, Carlos, vamos a evaluar. Ok, José, Elizabeth, María, vamos a evaluar ante esta cosa que vas a hacer, qué es lo que requiere menos energía. Oye, tú tienes que salir a prospectar para ese negocio nuevo en el que estás que se llama Atomy, o bueno, prefieres seguir en comodidad hoy sábado viendo tu serie en Netflix o conectarte a esta nueva capacitación. Instintivamente nuestro cerebro va a inclinar la balanza hacia el lado que requiere menos energía. Perdón, y lo que requiere menos energía es lo que hacemos habitualmente. Entonces, esa es la primera razón científica por la cual los seres humanos nos resistimos al cambio. No es nada conductual, no es nada que no queremos salir de nuestra zona de confort. No, es un asunto de supervivencia. Ahora, ¿qué pasa? Que el día de hoy las cosas no son como eran en la época de la caverna y podemos recuperar la energía fácilmente cuando consumimos nuestro lunch, nuestro desayuno, nuestra cena. Las cosas no son tan difíciles como eran en ese entonces.
Y allí entra justamente nuestra capacidad de querer superarnos como seres humanos, saliendo adelante de aquellas cosas que habitualmente hacemos y que son cómodas para nosotros, para probar cosas nuevas que podrían darnos un mejor resultado. Bien, esa es entonces la primera razón científica de la resistencia al cambio. La segunda tiene que ver con también la memoria de trabajo o la parte de la corteza prefrontal de nuestro cerebro, pero en esta ocasión con otra estructura llamada amígdalas cerebrales. También tenemos una amígdala en cada hemisferio de nuestro cerebro. Y aquí el asunto funciona de una manera un tanto pequeña, diferente. Cuando llegué a la empresa donde iba a dictar esa capacitación y se abre la puerta y veo que todo estaba dispuesto de una manera tal que echaba por la borda mi plan, se activa dentro de mi corteza prefrontal una zona que más o menos son 2 dedos por acá encima de mis cejas, que se llama, es como un mecanismo de detección de errores de nuestro cerebro. Es como algo que detecta amenazas que hay en nuestro entorno. Cuando yo entro y veo eso, mi radar, mi mecanismo de detección de errores me dice peligro. Carlos, atento, aquí corres el riesgo de que tu capacitación salga mal, de que hagas el ridículo, de que no logres los objetivos que te has planteado. No vas a poder usar las dinámicas ni la presentación que tenía, vas a tener que cambiar todo. Entonces, se desata lo que se conoce como el mecanismo del miedo y el estrés. Esta zona del cerebro, este mecanismo de detección de errores, le envía una señal a las amígdalas cerebrales para que active ese mecanismo. Ahora, y aquí me gustaría escuchar a algunos, me gustaría que abran algunos el micrófono y me comenten, ¿qué sucede cuando tenemos miedo? Cuando ustedes han tenido mucho miedo, hay 3 posibles reacciones. Me gustaría que indagáramos cuáles son. Vamos a ver, ¿quién se atreve primero? Carlos, yo diría paraliza. Ajá. Me paralizo, me quedo inmóvil. Bien, esa es una reacción. Muy bien, gracias. No sé quién la dijo, si fue Liliana o Francia o alguien más. Pero perfecto. Ansiedad. Francia, gracias Francia. Perfecto, esa es una reacción. Me paralizo. Segunda reacción, ¿quién más por allí? Ansiedad. Ansiedad, sí, aunque no es la respuesta principal. Otras ocasiones de ira. Ira, por allí está la cosa. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo se prepara para pelear. Bien, ahí tiene que ver la ira, como que nuestras extremidades comienzan a recibir un torrente sanguíneo más elevado para prepararnos para la lucha, porque ante una amenaza yo podría defenderme también. Y hay una tercera reacción que es ¿cuál? Salir corriendo. La huida. Me largo de aquí. ¿Qué es esto de yo tener que estar buscando gente para ofrecerles membresías y productos? No, me largo, me voy. Esto no es para mí. Entonces, fíjense cómo estas razones científicas, estas razones biológicas, se pueden claramente relacionar con lo que nos sucede día a día cuando hay algo que nosotros percibimos como amenazante. Percibimos algo extraño, algo diferente, algo nuevo en nuestro entorno, se desata el balance energético y naturalmente estamos impulsados a querer seguir haciendo lo que ya sabemos hacer porque nos consume menos energía, o se desata el mecanismo del miedo y el estrés y nos quedamos paralizados, no sabemos qué hacer, nuestro rendimiento disminuye, o atacamos, nos ponemos agresivos física y verbalmente, o simplemente huimos. Y eso es lo que sucede. Entonces, como pueden ver, nada de esto tiene que ver con algo conductual o con que no queramos salir de nuestra zona de confort. Es que es natural, queramos o no, lo vamos a sentir y lo vamos a experimentar. El punto es que ahora que yo sé que eso es lo que sucede, oye, ¿qué podemos hacer para
dar un paso adelante y probar las cosas nuevas que tiene la vida para nosotros, que pueden ser mucho mejores que las que hemos conocido hasta ahora. Y esto nos lleva a lo que viene también a compartir Alexis el día de hoy, que es el modelo de las neuroventas. Y si lo llevamos al mundo del marketing, del mercadeo multinivel, cómo podemos generar una zona cómoda para todos nosotros que nos induzca un menor miedo al contactar personas para presentarles la idea, la propuesta de negocio, o que tampoco vaya a llenar de miedo a esa persona que tenemos enfrente, de darle un discurso y una presentación de una manera tal que esa persona diga, no, esto es una estafa, esto es una pirámide más de esas que existen por ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros para disminuir el miedo tanto en nuestros prospectos como en mí cuando voy a prospectar? ¿Cómo lo hacemos de una manera tal que le permita al cerebro de esa otra persona y a mi cerebro ahorrar energía? ¿Vale la pena hoy en día hacer una presentación de 30 minutos, 1 hora para yo mostrarle un negocio a alguien? Las tendencias dicen que no, pero ustedes acaban de ver en este momento que nuestro cerebro y nuestra biología también lo descarta. Y finalmente, ¿cómo podemos, conociendo todo esto, hacer de estas actividades asociadas al multinivel algo más placentero que nosotros podamos hacer día a día? Alexis justamente va a compartir hoy con ustedes cuáles son algunos de esos elementos que pueden hacer parte de ese nuevo modelo de las neuroventas aplicadas a las redes de multinivel. Gracias, y me quedo por acá hacia el final de la ponencia por si hay alguna pregunta. Gracias. Así es, así es. Bueno, vamos a seguir. Voy a compartir por aquí. Este screen. Listo. Oh, disculpa. Carlos, dame un minutito que no me di cuenta que tengo la laptop sin el cable. Ya busco el cable. Un segundo. Ok, no sé si hay alguien por allí que tenga alguna pregunta y aprovechamos para contestarla sobre lo que ya hemos conversado hasta este momento. ¿Qué fue lo que hiciste para resolver tu problema? No nos dijiste al final. Bueno, justamente como ya conocía todo esto de los que les hablé el día de hoy, yo me di cuenta que era lo que estaba sucediendo. Llegué a ese lugar y me di cuenta que pues se estaba activando el mecanismo del miedo y el estrés, y eso me estaba haciendo querer huir. Cuando mi instinto me decía, Carlos, habla con el gerente y dile que tú te vas porque las condiciones no están dadas para que tú des esta capacitación, ahí el miedo me estaba haciendo huir. Si yo no hubiese sabido esto, simplemente sigo mi instinto y me voy. Pero pues al conocerlo, yo sabía que durante el desarrollo de la actividad, yo iba a poder desenvolverme de manera adecuada y mitigar ese miedo falso que había. Adelante, Alex. Sí. Sí, solo te voy a decir algo, un comentario, Carlos. Sí, al final de cuentas, ¿verdad? Son las emociones que tenemos que aprender, right, a manejar. Obviamente en los negocios se manejan de otra manera, pero en realidad el fondo de todo esto es saber manejar nuestras emociones, ¿verdad? Correcto, pues entre otras tantas cosas, fíjense. Claro. Atomy, como lo decía la señora Rosa, es un negocio gratis, bien, gratis, pero cuando alguien quiere desarrollarlo como un modo de vida, pues el precio a pagar es el aprendizaje continuo, el cómo yo me voy nutriendo de cosas nuevas para poder ponerlas en práctica en ese negocio. Yo creo que todo lo que hacemos en la vida tiene un precio a pagar, y estar en el mundo de los negocios tiene un precio maravilloso. Si bien algunos requieren una inversión y otros como Atomy no la requieren, hay algo que es maravilloso, que es la inversión que nosotros hacemos en tiempo para aprender cosas nuevas, porque eso no solo nos va a servir para el mundo de los negocios, sino para nuestra propia vida. Así que qué sabroso invertir en educación. Adelante, Alexis. Bueno, gracias. Pero nada más hay una preguntita que ¿qué recomiendan para la ansiedad? ¿O va a ser parte de la presentación?
Podemos hablarlo al final de la Perfecto. conferencia, con Sí. mucho gusto. Les puedo dar Gracias. unos tips Claro. por ahí. Muy bien. Pido disculpas por el inconveniente. Me traje la laptop y dejé el cable metido en el bolso, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos entonces a seguir y entrando de una vez en el cómo, ¿no? Yo soy una persona muy pragmática. Me gusta ir a lo práctico, a los hechos que hay que hacer. Carlos nos ha dado una introducción extraordinaria de cómo funciona la mente, de la importancia de reducir los miedos, de provocar ese ahorro de energía y de generar mayor placer a la hora de hacer algo para mantener a la persona en esa zona de confort de la cual no nos resistimos a salir. Entonces, brevemente, veamos, por ejemplo, ustedes conocen ya el modelo de Atomy. ¿Podrían decir cuáles son esos miedos que se enfrentan las personas cuando les proponen entrar a una red de multinivel, cuando les proponen entrar a un sistema como este? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué miedos se les ocurren? Miedo a Yo- escuchar yo- no. Pero sería el rechazo, ¿no? El rechazo. La gente. Compartir con otros. Ok, entonces hay un miedo de compartir con otros, quizá por el hecho de estar con esa otra persona o quizás por el hecho de que se ha popularizado, que en muchos sistemas multinivel, pues normalmente los que van quedando hacia abajo de la base pierden. ¿Y pierden por qué? Porque terminan comprando productos de muy mala calidad y pues perdiendo mucho dinero, por eso beneficiando a todos los que están arriba. Eso es lo que es el modelo clásico del multinivel. Entonces, tenemos un producto que es Atomy, que es diferente, que es distinto, que viene a revolucionar, como lo ha dicho Rosa, el mercado, porque está ofreciendo productos de alta calidad y eso es parte de lo que tenemos que tomar y explicarlo. Una de las recomendaciones que voy a dar al final tiene que ver con eso, con el hecho de ser honesto, de ser claro. Si la persona pregunta, y es cierto, no me gusta entrar a una red multinivel porque pienso que las personas que van a quedar hacia el final pueden estarse perjudicando. Bueno, sí, es verdad, eso ocurre en muchos sistemas multinivel. Pero entonces vamos a minimizar los miedos. ¿Cómo reducimos los miedos? En primer lugar, informando. Los productos de Atomy son de altísima calidad. El valor que obtienes por el precio, me traje acá una chuleta, me disculpan. El valor que obtienes por el precio es más que justo. Eso ya le dice que quienes queden en la base, independientemente de que están comprando algo, están pagando por algo que vale ese precio. O sea, no está perdiendo. Aquí nadie va a perder. Incluso que no haga nada, no va a perder. Eso es una de las cosas que es importante resaltar de este sistema. Ese miedo que existe de meter a otras personas y que las otras personas les vaya mal y que luego te culpen a ti de haberlos metido en algo que no sirve, en algo que fracasó, también hay que disiparlo. ¿Cómo lo disipamos? Dándole información a ese prospecto, diciéndole, por ejemplo, las personas que afilias no tendrán nada que perder, más bien tendrán la oportunidad de ingresar a un sistema de recompensas colaborativas igual que tú. Esto es un sistema de recompensas si lo ven desde otro punto de vista. Hay muchas formas de vender, de enfocar este negocio. Rosa les habla de una, seguramente Farah les habla de otra, etcétera. Nosotros estamos haciéndoles una propuesta con la cual, a través de las neurociencias, del conocimiento de las neuroventas y de la programación neurolingüística, podrían probar con sus prospectos y luego nos comentan qué resultados empiezan a tener. Bien, entonces minimizar ese miedo, dándole a entender que se trata de un sistema de recompensas colaborativas, que no va a perder. No tendrás que sacrificar tiempo de tus ocupaciones. Eso es otra cosa que forma parte de ese miedo oye, y ahora, ¿qué voy a dejar de hacer para poder dedicarme a esto? No tienes que sacrificar tiempo de tus ocupaciones habituales hasta que sientas que quieres hacer de esto un negocio y que y que realmente puedas vivir del sistema. Entonces, son derribar esas barreras para que las personas tomen la decisión de incorporarse. Ya trabajamos con el miedo, ahorro de energía. ¿Cuál es esa pérdida de energía que más le preocupa a la persona? La energía del desgaste, de buscar gente. Entonces hay que hablarles también que es un sistema binario, al hacer que la red, esto hace que la red crezca casi que por sí misma, como solamente puedes tener 2 personas debajo,
Entonces, esas dos personas meten a otra. Incluso cuando tú intentas poner a alguien dentro del sistema, tienes que irlo metiendo debajo. Entonces, esto es algo que permite que la red crezca solo. Además, no tienes que hacer compras mínimas mensuales, no tienes que pagar suscripciones. Entonces, es reducir esa energía que la persona piensa que puede invertir en entrar en este negocio. Obviamente, como lo ha dicho Carlos, como lo ha dicho Rosa, hay un precio a pagar. Ningún negocio es gratis. Si quieres hacer de esto un modo de vida, pues bien, si tienes que tomar acción y lograr otro tipo de resultados, para lograr otros resultados, claro. Y eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Qué placer va a despertar? ¿Qué placer te va a dar entrar a este negocio? Hay que recalcarlo. Vas a poder ganar dinero en el tiempo que tú quieras hacerlo. ¿Cómo que el tiempo que tú quieras? Bueno, si tú decides tomar esto en serio como un negocio, vas a hacerlo rápido. Si decides además hacerlo con responsabilidad, con seriedad, con disciplina y con compromiso, lo vas a hacer mucho más rápido. Entonces, tendrás oportunidad además de aprender a liderar. Eso que decía por acá, creo que Martina, Julia, de hablar con las personas, ese miedo. Bueno, tienes aquí la oportunidad de aprender a hacerlo, a liderar, a conversar. Y en la medida de que haces todo esto, obtener mejores bonificaciones porque vas creciendo, vas escalando en la organización e incluso la oportunidad de tener un bono de $1 millón. Ustedes saben que eso está allí, ¿ok? Entonces, son detalles que es importante mencionar en ese discurso de venta. Las cosas que reducen el miedo, lo que va al ahorro de energía y lo que le va a generar más placer a la persona. Nosotros hemos desarrollado un modelo que se basa en las neuroventas, sí, justamente, que tiene un fundamento científico, como lo ha venido explicando Carlos, con base a las neurociencias, y otro, y con base también ahora hemos incorporado, la programación neurolingüística. La programación neurolingüística se fundamenta más bien en las ciencias sociales, en la psicología. Entonces, diferencias, mientras que las neuroventas se basan en las neurociencias, la programación neurolingüística se basa entonces en la psicología. Las neuroventas entiende el funcionamiento del cerebro y cómo reacciona, cómo toma decisiones, y la programación neurolingüística entiende el funcionamiento de la mente y cómo influir sobre esta. ¿Ok? ¿Qué conseguimos con esto? Reducir miedo, ahorrar energía y aumentar esa sensación de placer a la hora de ofrecer algún producto, algún servicio. ¿Ok? Ahora, al incorporar programación neurolingüística, no solo le enseñamos a la persona cómo hacer la venta, sino también cómo prepararse para ser un vendedor exitoso, un vendedor excelente. Entonces, ¿cuáles son esos resultados extraordinarios? Primero, trabajando con este agente, con el vendedor desde sí mismo, a desafiar esas creencias limitantes, como por ejemplo, eso de que yo no sirvo para hablar con la gente. A mí me da como que piquiña, como que miedo, como que temor. Yo me agüito cuando quiero hablar con alguien. Son creencias limitantes que tienes ahí instaladas. Entonces, a través del conocimiento de la programación neurolingüística, podemos apoyarles para que desafíen esas creencias, para que las erradiquen, para que las saquen. Yo no sirvo como vendedor, una creencia clásica. Estos son aspectos importantes que desde la PNL se trabajan y se trabajan maravillosamente. Ansiedad, ¿cómo reduzco la ansiedad? Al final lo tengo pendiente, me recuerdan para darles un par de tips. Sí, enfocarse en su objetivo. Como bien lo dicen, si no sabes para dónde vas, cualquier camino es bueno. Con disciplinas, con aplicación de técnicas de programación neurolingüística, de coaching, le enseñamos y orientamos a las personas a lograr, a enfocarse debidamente en eso que quieren alcanzar. Y cuando eso ocurre, se despiertan también partes de nuestra mente, de nuestro cerebro, que permiten enfocarnos y ver oportunidades donde pareciera que no las hay. Aquí hay muchas damas, seguramente muchas de ustedes ya han estado embarazadas, ¿verdad? A estas damas que han estado embarazadas les voy a hacer una pregunta. Cuando estuvieron embarazadas, ¿no se dieron cuenta que casualmente como que todo el mundo decidió embarazarse al mismo tiempo que ustedes? Que iban al mall y ahí veían un poco de mujeres embarazadas. Iban al parque y veían otro poco de mujeres embarazadas. ¿Se dieron cuenta de eso?
¿A qué se debe este fenómeno? Esto se debe a una parte de nuestro cerebro que está diseñada para poner atención a aquellas cosas que nos interesan, aquellas cosas en las que estamos poniendo nuestra energía. Entonces, si estás embarazada, ¿cuál es tu foco? Tu embarazo. Y cuando sales a la calle, tu mente hace que veas de inmediato todo aquello que tenga que ver con eso que te está ocurriendo, con el embarazo. Por eso te das cuenta que, bueno, ¿qué pasó? Todo el mundo se decidió embarazarse justo cuando compras ese zapato hermoso, espectacular, de última moda, que te encantó, que te gustó y te lo pusiste y saliste a la calle y ahora ves que otro poco de damas se les ocurrió comprar el mismo zapato o uno muy parecido. Es exactamente lo mismo. Entonces, enfocarse en su objetivo es despertar ese sistema en el cerebro que va a permitir ver cada oportunidad para lograrlo. Para ello también es importante trabajar en lo que es el estado emocional. El estado emocional estamos hablando aquí de la gente, del vendedor. ¿Cuál es el estado emocional adecuado? ¿Cómo prepararte cuando vas a hablar con alguien? ¿Cómo prepararte para desarrollar ese proyecto? ¿Estás comprometido? ¿Lo sientes en tu fibra? ¿Lo sientes en tu ser, en cada célula de tu cuerpo? Empezar a vivirlo con esa emoción para alcanzarlo, para lograrlo. Ahora, esto suena muy romántico porque hoy día está muy de moda todo esto de la psicología positiva y el yo sí puedo, yo sí lo puedo lograr, yo sí lo puedo alcanzar. Y les puedo preguntar algo, por ejemplo, yo estoy acá en el centro de Texas y si mi objetivo es, quiero ir a la playa a tomar unas fotos, a bañar, sí, a ver la playa, tomar unas fotos en la playa. Y me levanto todos los días y digo, hoy sí puedo, hoy sí voy a la playa, sí lo voy a alcanzar. Y agarro y empiezo, me monto en mi carro, lo enciendo y me dirijo hacia el norte. ¿Cuánto tiempo voy a recorrer hasta que alcance la playa? Hasta que pueda ver la playa. Voy a atravesar todos los Estados Unidos y llegaré a Canadá y quizás no vea el mar. Entonces, no es solo ese estado adecuado, es generar las estrategias necesarias para alcanzar ese resultado. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, en este caso, prender el carro, ver dónde está la playa, saber dónde se encuentra, cuál es la más cercana, qué tiempo dispongo y, ok, la más cercana está hacia el sur, está en el Golfo de México y para allá me voy. Por ejemplo, pero no es que yo quiero es surfear. Bueno, las mejores para surfear son las de California, tengo que poner destino hacia el oeste, por ejemplo. Entonces, generar esa estrategia. Y liderar y construir comunidad. Esto es importantísimo. Yo, por ejemplo, a ver, aquí, además de Carlos y mi persona, ¿ustedes conocen algún otro venezolano? ¿Quién conoce venezolanos aquí? ¿Tiene algún amigo venezolano? Yo conozco varios, muchos aquí en San Muchos. Antonio. Excelente. Sí. De esos Aquí que conoces, yo te apuesto, además te puedo apostar $1 por cada uno y voy a ganar al menos $80 si tienes 100. Voy con el 80% fácil. Yo te apuesto que tienen un vehículo Toyota. A ver, dígame si acerté o no acerté o con qué porcentaje. Con Sí. Carlos sé que no acerté, esa es una de las excepciones, pero a ver. Sí, es cierto, Alexis. ¿A qué se debe esto? Esto es porque Toyota es la mejor marca del mundo, es el mejor carro del mundo. No. Esto se debe a que Toyota en Venezuela hizo una campaña de comunidad extraordinaria y además de calidad. Ellos abordaron 2 escenarios importantísimos. Cuando tú compras un carro Toyota, ellos te metían en lo que llaman la comunidad Toyota. Tú te convertías en un usuario Toyota y cada mes hacían encuentros de los dueños de cierta marca de vehículo, por ejemplo, la Toyota Prado. Entonces tenemos un encuentro de todos los propietarios de Prado para ir a las montañas de los Andes venezolanos y a recorrerlas. Entonces generaron comunidad. Entonces todo el mundo quería, wow, esto da caché, esto me da cierto estatus y bueno, yo quiero comprarme también un Toyota. Eso se creó en el inconsciente del venezolano. Ellos crearon esa comunidad. Entonces, eso es un aspecto importante que como líderes,
comencemos también a crear comunidad Atomy, que la gente sienta que ser Atomy es formar parte de una comunidad en crecimiento, de una comunidad que consume productos de excelencia, que no es solamente un producto que voy a tener tirado en la alacena, como ocurrió en muchos tiempos con algunas otras redes de mercado, sino que es un producto que uso para mí porque sé que es bueno, porque sé que me sirve y porque sé que ayuda a mi familia. Entonces, eso es crear comunidad. Parte de los resultados extraordinarios que se pueden lograr. Bien, el enfoque hacia las ventas ahora, como en este caso hacia la prospección, que yo creo que es el área de mayor interés. Y es una de las cosas que es bien interesante, ¿no? Porque como yo lo veo, Atomy, el cliente no es un vendedor, a diferencia de otras redes de negocio. Y fíjense que incluso en la declaración de principio lo dice, queremos ser como Amazon, queremos ser como Walmart. ¿Quién es el cliente de Walmart? ¿Es un vendedor? No, es un comprador. Entonces esto facilita mucho las cosas porque la gente cuando le dice que vas a vender Amway, ¿cómo vendo esta cosa? ¿Vas a vender Herbalife? Ay, no, es la resistencia. Ahora no, se trata de conoce un producto de alta calidad que vas a comprar y en la medida en que lo compras acumulas puntos y en la medida en que afilias a personas como un sistema de afiliados, en la medida en que afilias a personas sigues ganando puntos que a la final se vuelven en recompensas. Entonces fíjense la cantidad de enfoques que se le pueden dar. Puedes incluso presentarlo hasta como, por ejemplo, tú tienes alguna tarjeta de estas de crédito de cashback, que en la medida en que haces gastos acumulas dinero. Bueno, muy bien, Atomy es algo similar. Tú en la medida en que gastas, en la medida en que compras las cosas que tienes que comprar de por sí, como la pasta de dientes, como el detergente para lavar ropa, como el detergente de lavar los platos, es las cosas que usas, como la crema humectante para las manos, que por cierto es buenísima. Es lo mismo que compras, ganas puntos que al final se convierten en dinero. Y no solo eso, que tiene un programa de afiliados como el que tiene Amazon, como el que tiene Hotmart, y que te permite que cada persona que compre, que hayas ingresado, te genere puntos que a la final te conviertes en dinero. Es un sistema de cashback de una tarjeta de crédito, pero con mucha más ventaja porque la tarjeta solamente te da el cashback de lo que tú consumas, no del consumo de las demás personas que tú metes. Entonces, fíjate cómo puedes tener múltiples enfoques para generar más placer, para ahorrar energía, para derribar miedos. Esto que ven acá son modelos de ventas clásicos y que se han venido incorporando y adaptando a lo que es la programación neurolingüística, las neurociencias. El primer punto que puedes lograr conociendo y aprendiendo más y más de programación neurolingüística, por ejemplo, es cómo crear un ambiente de confianza y respeto con el cliente. Es importantísimo, esto es algo que se ha atropellado muchísimo en el mundo de los negocios. Hace poco fui a cambiar el vehículo y el vendedor que se sentó conmigo, wow, como yo lo observaba, cómo atropellaba todo el proceso de rapport. El rapport tiene que ver con generar ese ambiente de confianza, haciendo preguntas no invasivas, conociendo a la persona, conociendo sus intereses. ¿Para qué? Para identificar y luego derribar esos miedos y objeciones, porque no son los mismos miedos de todo el mundo, no son las mismas objeciones que te pueden poner, y la derriba, pues, básicamente desde el lenguaje, desde el ejemplo, desde las historias. Ahorita le voy a dar unos tips ya al culminar esta pantalla. Permite entonces también definir esos medios para facilitar las acciones o esfuerzos del cliente. Es importante tenerlo claro. ¿Cómo facilitamos los esfuerzos del cliente? ¿Ok? Por ejemplo, si estás hablando con alguien en este momento y luego que les he explicado Atomy, te dice, mira, no sé, tengo que pensarlo, puedes hacerle una propuesta muy sencilla. Bien, ¿qué te parece si mientras lo piensas, te doy acceso a la página web, te registro en la página web para que vayas conociendo de nuestros productos o de los productos Atomy, para que veas la calidad, de qué se trata? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien que te registres? Y vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo ya. Te ayudo de una vez. Le envías el enlace, entras a tu oficina virtual, envías el enlace, que la persona de una vez allí contigo en caliente se registre. Después que se registró, es más fácil llevarlo
hacia el proceso de liderar. Entonces, ¿por qué? Porque tú registrarte en una página web es algo que haces casi que todos los días. Cuando descargas un juego, te registras en una página web. Cuando descargas cualquier aplicación, te terminas registrando en una página web. Entonces, ya es algo más sencillo. Decirle, te voy a registrar en una página web cuando has notado que hay más resistencia. Por ejemplo, son estrategias que pueden estar utilizando. Ahí le estoy dando ya unos tips. Conectar el valor costo-beneficio con las emociones positivas del cliente. Esto es lo que hablábamos hace un rato, generar placer. Es importante que sepan qué resultados pueden obtener. Ya eso de vender desde el miedo, que es el estilo ochentoso, eso ya no existe. La gente, cuando tú le vendes desde el miedo, se rechazan automáticamente, se activan esa zona del cerebro que les explicaba Carlos, de huida, de rechazo, de rabia incluso, ¿no? De pelea. Entonces, hay que motivar desde las emociones positivas, desde el placer, desde lo que vas a lograr. Técnicas de persuasión, de escucha, pues puedes obtener a través de esto. Técnicas de persuasión de escucha dirigida a las emociones. Aquí importante trabajar con esa parte del cerebro que decide. ¿Cuál es la parte que decide? La parte emocional. Después que tú compras algo con tus emociones, luego empiezas a justificar por qué lo compraste. ¿Ok? Tiene más que ver con la emoción y con programas inconscientes. Por ejemplo, ¿quién tiene aquí un Apple Watch? ¿Quién tiene aquí un Apple Watch? A ver. Yo tengo. Ajá. ¿Quién más tiene un Apple Watch? Bueno, muy bien. Yo le podría preguntar a Jamirna, le puedo preguntar a Liliana y a Mirla, ¿por qué tienen un Apple Watch? No espero que me respondan en este momento, y porque seguramente van a dar muchísimas razones, porque su neocórtex le va a mandar muchísimas razones. ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Tienes que ahora justificarlo. Ahora, ¿qué te hizo comprarlo o qué te hizo querer tenerlo? Porque de pronto te lo regalaron, pero igual querías tenerlo. ¿Qué te hizo querer tenerlo? Te hizo querer tenerlo que ese reloj satisface ciertas necesidades humanas que son colectivas. Como por ejemplo, en este caso, un reloj Apple Watch está conectado con la necesidad de dominación. Una persona que tiene un Apple Watch le da estatus. Entonces, y eso lo puedes ver muy sencillo, porque tú le puedes preguntar a Liliana o a Mirna o a quien sea que tenga el Apple Watch, ¿cuánto de las 800 funciones que tiene el teléfono, el reloj inteligente, utilizan a diario? Si acaso en la hora, de pronto cuentan los pasos, de pronto contarán las calorías, pero muy poco. Es más el hecho de cargarlo, de tenerlo, de mostrarlo, es lo que transmite ese reloj. Y eso lo hacemos de manera inconsciente. Entonces compramos, tenemos las cosas que queremos tener de manera inconsciente y luego las justificamos. Por eso les decía que, por ejemplo, decirle a alguien, regístrate, vamos a registrarte de una vez para que tengas acceso a la página y veas nuestros productos y los conozcas. Después que se registra, es como que ya compró y luego ahora va a justificar por qué se metió en eso, y el proceso de prospección lo vas a hacer mucho más fácil. Eso es una estrategia. Entonces, cuando les decía esto de esa necesidad que cubre, cada producto cubre una necesidad, una o más necesidades que son colectivas, pero también cubren necesidades que son particulares y necesidades que son y dependen de la cultura donde estemos, ¿ok? Entonces, aquí le voy a dejar ya en concreto unos tips o neurotips para hacer una prospección más efectiva. Primero, segmentar. Segmentar, entonces tienes que ver con esto. ¿Cuál es ese prospecto ideal según la red, el producto, el modelo de negocio? Entonces aquí tienes que conocer qué necesidad satisface mi producto. Por ejemplo, Atomy. ¿Qué necesidad satisface colectivamente Atomy? A ver, se las voy a decir algunas que he logrado identificar. Satisface, y diría que es la más importante,
¿Y por qué necesitamos saber esto? Porque tenemos que en ese discurso de ventas hacer alusión a esa necesidad que satisface. Es la necesidad de libertad. Todo ser humano quiere sentir libertad. ¿Libertad de qué? De no pagar una afiliación. Libertad de comprar cuando tú quieras. Libertad de dedicarte a impulsar tu red para ganar más puntos. ¿Ok? Por ejemplo, eso, lo cual podría significar en ingresos pasivos y a la postre en libertad financiera. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el código, eso es lo que llaman el código reptil o código simbólico del producto en neuroventas. Es importante tenerlo claro. ¿Qué otras cosas te permite estar en Atomy? ¿Qué otras necesidades te satisface? Por ejemplo, la necesidad de reconocimiento, porque se te reconocen tus compras mediante el sistema de puntos canjeables por dinero, se te reconocen tus logros, se te reconocen tus resultados. Reconocimiento. Son necesidades humanas, como les digo, inconscientes y las compartimos todos. La necesidad de exploración, por ejemplo, a través de los productos de alta calidad, precios competitivos y que son ecológicos y variados. Ahora, eso sí, les voy a decir, puedo nombrarle otras más. Por ejemplo, la necesidad del placer la satisface, porque una vez que eres elegible y comienzas a ganar dinero y bonificaciones, puedes también ayudar a otras personas. Eso te genera placer, aprender cosas nuevas, aprender a comunicarte más y mejor con otras personas. La necesidad de pertenencia. Todos queremos pertenecer a una tribu, queremos pertenecer a algo, a un conglomerado. Esa es una necesidad que satisface Atomy. Entonces vas a ser parte de una comunidad exclusiva de líderes orientados. El caso de Toyota, que les nombraba hace un rato. Y así otros casos. Por cierto, hay un caso de las máquinas estas de hacer café Nestlé impresionante. ¿Por qué la gente compraba esas máquinas que utilizaban los pots Nestlé, que eran tan costosas, sobre todo cuando las comparas con estas Keurig que hay hoy día, que son sumamente económicas? Porque te permitía entrar a una comunidad exclusiva, es la comunidad de Nescafé. Entonces, ellos se apoyaron muchísimo en explotar esta necesidad. Entonces, Atomy es ser parte de una comunidad exclusiva de líderes orientadas a crecer, apoyarse mutuamente. Satisface la necesidad de logro. Todos queremos tener logros en nuestra vida. Aquí nadie está para pasarse la vida sin hacer nada. Además, es parte del hecho de estar vivo, lograr, tener logros y evolucionar, crecer. Mientras estamos creciendo, estamos vivos. El crecimiento es lo que le dice a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras células, que estamos vivos. Porque un ser vivo, todos conocemos el ciclo de la vida. ¿Okay? Nacer, crecer y morir. Entonces, naces, estás creciendo y cuando paras de crecer, ¿qué viene? Viene la muerte. Eso es indiscutible. Entonces tu cerebro necesita saber que estás creciendo, que no te estás muriendo. ¿Y cómo creces? Pues si ya tus células ya tu cuerpo no crece naturalmente porque llegaste a cierta edad donde ya llegaste a cierta estatura, creces ahora en intelecto, creces en conocimiento, creces en sabiduría, creces en formación. Eso es crecer. Entonces ese es el mensaje a nuestra mente, a nuestro cerebro. Sigo creciendo y entonces eso quiere decir que estoy vivo y cada día estoy más vivo porque crezco. El sentido de la necesidad de trascendencia, lo decía Rosa hace un rato, es la oportunidad de dejar algo a tus hijos, a tu próxima generación, porque Atomy es un sistema de membresía que se puede heredar. Ahora, todas estas necesidades en un discurso, en una exposición de neuroventas o en ese diálogo que podemos hacer, en ese speech que vamos a hacer con el prospecto, ¿las debería mencionar todas? Pues no, porque el cerebro les gusta ahorrar energía. Cuando tú le hablas de que te va a satisfacer más de 3 necesidades, ya el cerebro se satura y vienen entonces despierta esas otras áreas reptiles que tienen que ver con el miedo. Entonces dicen, no, ya me está atropellando porque me está nombrando muchísimos beneficios. Y sobre todo en nuestra cultura latina. ¿Qué pasa con nosotros, los hispanos? ¿Qué pasa con los hispanos? Que somos incrédulos,
cuando nos hablan de tantísimos beneficios, no lo podemos creer. Entonces, no podemos en un solo discurso de ventas lanzar todos los beneficios de Atomy. Es que dosificarlos hacia estas necesidades que podemos cubrir. Puedes hablarles según la persona, qué necesidades, y según, no solo según la persona, según la cultura. Y aquí, antes de terminar, quería mencionar, por ejemplo, hace como 8 años atrás, 10 años atrás, se hizo un estudio neurocientífico donde le colocaban unos aparatos a las personas en la cabeza y según veían la intensidad del interés que despertaban ciertas frases en su mente. Y, por ejemplo, le decían a las personas, con este negocio serás rico, vas a obtener mucho dinero. Ahora, fíjense los resultados. En Estados Unidos, el pico de interés se elevó del 0 al 10, se elevó a 10. Solo hispanos en Estados Unidos. Decirle, con este negocio será más rico, ¡pum! Interés en 10. Buenísimo. ¿Qué pasó en Perú? Adivinen a cuánto llegó en Perú ese pico de interés. 4. México. ¿Cuánto creen que llegó en México el pico de interés? 6. Entonces, el interés se despertó, pero no, eso de ser rico no es tan importante. Ahora, fíjense este otro, cuando le dijeron, conocerás gente maravillosa en este sistema. En Perú, 10. Todos los peruanos quieren hacer amigos. Qué bueno. En Estados Unidos, 6. Sí, me interesa, pero pues, ¿para qué voy a estar conociendo gente? Ese no es interés. Eso lo vivimos. Quienes vivimos en Estados Unidos sabemos que acá eso de conocer gente no forma parte de la cultura americana. Aquí los vecinos apenas y se saludan, por ejemplo. En México, conocerás gente maravillosa, 4 de interés. Hubo algo común que es aprenderás a ser líder. Eso dio 10 en todas las áreas. ¿Por qué? Porque todos queremos de algún modo liderar, queremos, así sea de manera inconsciente, así digamos, no, porque ya yo me cansé de eso, ya yo tuve una mala experiencia, pero en nuestro inconsciente colectivo, liderar y pertenecer está allí, está arraigado a esas necesidades. A ver, creo que estamos superidos con el tiempo. Ya voy a culminar. Y les hablaba entonces de lo que es segmentar, conectar, aplicar la tríada de neuroventas mediante un speech corto y preciso en ese orden, en este mismo orden. Ahorro de energía, cómo te va a ahorrar la energía, ya lo discutimos cuando inicié la presentación. Cómo te puede reducir los miedos y de qué manera te va a dar placer Atomy. En ese orden. ¿Por qué cerramos con el placer? Porque es el anclaje con el que podemos ahora cerrar la venta, cerrar el negocio. Hazlo fácil. Este es el mayor desafío. Este es el mayor desafío de todos estos sistemas, de todos los sistemas multinivel. Que tu desafío sea explicar el sistema como lo harías a un niño de 9 años en no más de 30 minutos. ¿Qué les parece esta tarea? ¿Es posible o es imposible? Bueno, si tienen un niño de 9 años, practíquenlo. Y si exceden de esos 30 minutos, ya ten conciencia de que es posible que sea más conveniente separar esa sesión en 2, que en una primera sesión los reclutes con técnicas muy sencillas como la que les decía, vamos a registrarte para que conozcas el producto y luego conversamos cómo puedes capitalizar, cómo puedes acumular puntos y hacer ese cashback, por ejemplo. Eso es una estrategia bien importante, bien de resultados tangibles. Vender sin vender es, ¿cómo vendes sin vender? Mira, apoyándote en testimonio, una buena historia, desafía, bueno, cuando estés listo para este negocio lo conversamos. Una frase como esta, vende más que fastidiar a la persona todos los días para que ingrese a la red. Cuando estés listo para esto, cuando estés listo para empezar a ganar, como lo estoy haciendo yo, conversamos. Es desafiar y cerrar con llamados a la acción.
Ya no más largas y abrumadores discursos ochentosos. Escuchar más. Los vendedores viejos, tradicionales de la vieja escuela hablan y no escuchan. Mientras que el enfoque de las neuroventas es escuchar para saber cuáles son esos miedos, esas necesidades que puede ayudar a satisfacer este producto. ¿Ok? Escucha más, sé honesto cuando te pregunten. Sé honesto. Ajá, pero esto es un multinivel. Sí, sí es un multinivel. Hay que decirlo con claridad. ¿Ok? Fidelizar. Tiene que ver con nutrir y fortalecer la tribu. Las personas que van ingresando contigo, apoyarlos en su crecimiento, en que se haga más fuerte esta tribu, porque mientras tu tribu crece, tú también creces. Bueno, entonces esto se trata, las neuroventas, que no es más que transformar personas con más recursos, incorporar más recursos en su ser. Recursos me refiero a skills, habilidades, estrategias para alcanzar un éxito sostenible en sus negocios. Con esto, pues le doy las gracias por acompañarme. Esta fue la presentación hasta aquí. Estoy pendiente antes de culminar todo, Rosa, darles un tip muy breve para reducir la ansiedad. Excelente, excelente. Cómo lo disfruté muchísimo. Quiero decirles que mi primera experiencia en los multiniveles, gracias a los coaches, gracias al coaching, crecí exponencialmente. Y yo siento que un apoyo con las técnicas que ustedes nos pueden ayudar es espectacular, de verdad. Muchas gracias. Espero comentarios o preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta.